Hemos visto particularmente el comportamiento de las colecciones en JavaScript, pero pienso que vale la pena ver cómo se comportan las colecciones en otros lenguajes de programación. No voy a ser súper específico con cómo se comportan las colecciones en todos y cada uno de los lenguajes, pero sin embargo hay unas cuantas generalidades que te conviene conocer. En cuanto a datos permitidos dentro de una colección, hemos visto que en JavaScript podemos tener múltiples tipos de datos. Hemos visto que podemos combinar números enteros, podríamos combinar números con decimales, podemos combinar cadenas e incluso es posible hacer que alguno de los campos de la colección sea indefinido, esté vacío. También podemos combinar con cosas como true o false, valores booleanos de verdadero o falso. Conocemos a esto como datos mezclados, mixed data. Es una colección que nos permite tener múltiples tipos de información. Hay algunos lenguajes que no permiten tener datos mezclados. Por ejemplo, nos obligan a tener o bien colecciones, por ejemplo, de números enteros, o bien colecciones de cadenas alfanuméricas. Son colecciones, por tanto, de datos específicos. Hay lenguajes de programación que nos permiten elegir entre unas y otras, y hay lenguajes de programación que simplemente no nos dejan tener colecciones de datos mezclados, sino que nos obligan siempre a tener datos específicos. ¿Qué queremos hacer en estos lenguajes si queremos hacer una colección con datos mezclados y no nos deja? Generalmente lo que se suele hacer es generar una colección de datos de tipo cadena, ya que dentro de los datos de tipo cadena podemos esconder, digamos, entre comillas, prácticamente cualquier otro tipo de datos. Hablamos ahora de otra propiedad de las matrices, que es el tamaño de la matriz. Hemos visto que en JavaScript, sin ningún problema, podemos ampliar o podemos disminuir el tamaño de una matriz. Sin embargo, hay otros lenguajes de programación que quieren que las matrices tengan una longitud concreta y por tanto debemos ser conscientes que no se pueden modificar. Aquellas colecciones que se pueden modificar las conoceremos como matrices o colecciones mutables. Aquellas que no se puedan modificar recibirán el nombre de inmutables. Podríamos preguntarnos, con lo que conocemos hasta ahora, ¿por qué en algún momento de nuestra vida querríamos trabajar con matrices inmutables? Un par de ejemplos bastante fácilmente comprendibles por todos son o bien los días de la semana o bien los días del mes. Simplemente para estos dos casos no necesito una matriz mutable, porque yo sé que los días de la semana son 7 y sé que los días del mes son como máximo 31. No quiero una matriz que en cualquier momento sea mutable porque no la voy a mutar. Debo tener en cuenta, porque vosotros podríais decirme que tú usas una matriz mutable y luego si no la quieres mutar, no pasa nada. Pero debo tener en cuenta lo siguiente, y es que las matrices inmutables ocupan un cierto espacio en memoria, pero el lenguaje de programación sabe que nunca va a ocupar más espacio del que está ocupando, y esto hace que las matrices inmutables se comportan mucho mejor en cuanto a rapidez y en cuanto a rendimiento que las matrices mutables. Las matrices mutables, por contra, son mucho más flexibles, pero menos eficientes en cuanto a rendimiento que las matrices inmutables. Así que si sabes que tu colección de datos no va a variar en cuanto a longitud y quieres ganar algo de rendimiento, te recomiendo usar matrices inmutables. Trabajamos ahora con matrices asociativas. En este caso, hasta ahora hemos usado colecciones o matrices basadas en datos numéricos, que empiezan en 0 y tienen tantos números como sea necesario. En este caso, tengo como ejemplo una matriz de 5 elementos, podría tener 5.000, podría tener 5 millones. Sin embargo, hay otros tipos de matrices que podemos usar. En lugar de usar ceros y unos, podríamos usar letras A, B, C, D, o podríamos usar algo más representativo, como cadenas. Vamos a trabajar con una lista de estados norteamericanos, por ejemplo, Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas. En este caso, poner unos índices numéricos no sería bastante representativo para saber qué contiene cada uno de los campos. Así que, en lugar de esto, vamos a trabajar con letras, las primeras letras o las letras indicativas de cada uno de estos estados. Lo que hacemos, por tanto, es asignar finalmente una colección asociativa, donde los datos asociados a los índices no son números, sino que son letras. Conocemos a esta característica como una colección asociativa, como un diccionario, como un mapa o incluso como una tabla.
En el momento en el que aparece la palabra tabla en pantalla, os tengo que decir que no debemos confundir este concepto con las bases de datos. Es cierto que conceptualmente es similar, pero finalmente no tiene nada que ver.